¿Listos? Yo estoy grabando cuando quieran. Senador Gustavo Petro, en firme mientras el Tribunal de Cundinamarca decide qué hacer en la sala, en las medidas en cuanto a las multas que le puso a la Contraloría, ¿qué decisiones, qué actuaciones va a realizar usted junto con su defensa? Bueno, la verdad es que lo que ya estamos observando es una acción sistemática que tiene origen en un sector político, no jurídico, pero con amigos en el Poder Judicial, en el Congreso y en muchas partes. Es el intento, como ocurre ya en Brasil, como ocurre en Argentina, como ocurre en muchos países de América Latina, de sacar de la política a los dirigentes con mayor capacidad de disputar el poder desde un punto de vista alternativo. Estamos hablando de la política continua. En el caso mío, como no tengo ningún proceso penal, como nadie ha podido decir que me robé un peso, etc., como no estoy metido en Odebrecht, ni en ninguna de esas circunstancias de tipo delictual, entonces se han ido hacia sanciones de tipo administrativo por funcionarios que dependen de la Contraloría y en abierto conflicto con un tratado que es parte de nuestra Constitución, que Colombia ratificó en el 72 y que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que nadie puede perder derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial, es decir, la Comisión Interamericana, disculpe que me alargue, no sé si es muy televisivo, ustedes verán qué hace. La Comisión Interamericana ordenó al gobierno colombiano articular toda su institucionalidad a la Convención Americana, en mi caso particular. El gobierno no ha hecho caso. El Estatuto de la Oposición, que es una ley de la República, ordenó en uno de sus artículos que en lo atinente a la oposición debía en forma amplia, con conceptos amplios, aplicarse la Convención Americana. Ustedes están viendo que conmigo eso no está sucediendo. Al contrario, lo que dicen es que yo no soy de oposición porque no hay personería jurídica para Colombia Humana. Y no hay personería jurídica porque las mayorías del gobierno en el Consejo Nacional Electoral no lo quieren, a pesar de sacar 8 millones de votos y estoy en el Senado. El tema se agudiza cuando la mayoría de la Corte Constitucional, 5 contra 4, decide cambiar completamente su jurisprudencia, violar la Convención Americana explícitamente y afirmar que no se puede posesionar una persona que haya sido elegida por el voto popular si hay una sanción administrativa de tipo fiscal en su contra. Ese es un cambio total, porque para ser presidente, que era la pregunta que yo les hacía, las causales de inhabilidad están escritas en la Constitución y no tienen el tema de una sanción fiscal. Ahí entiendo un concepto del Consejo, fallo del Consejo de Estado además, que dice que los derechos políticos solamente se quitan por hechos de corrupción. Sí, el mismo Consejo de Estado recién y también en relación a uno de mis casos, afirmó como sentencia de sala plena y única instancia que los derechos políticos solo pueden ser perdidos por una autoridad administrativa si es por causa de una corrupción, lo cual significa delito. Es decir, obviamente está en articulación con la Convención Americana. Un juez determina que usted con dolo cometió un acto de corrupción y entonces una autoridad administrativa puede quitarle su derecho. Para ser claros, digamos, porque la gente no entiende, la gente dice, a Petro lo multaron por el tema de las basuras. Y aunque es una decisión con intereses políticos o no políticos, es una instancia judicial, digamos, pero eso a usted lo multaron fue por una decisión de gobierno, no por actos de corrupción. Y no hay sentencia judicial en contra, al contrario, los jueces han dicho que me ajusté a la ley. El Consejo de Estado en su sala plena, no en una subsección, no un solo magistrado, toda la sala votó mayoritariamente porque el modelo de aseo que yo implementé vía decreto se ajustó completamente a la ley y a los derechos de libre comunicación. Aunque usted... Eso lo dice la justicia. Ninguna autoridad administrativa,
ni el superintendente de la SIC, que me puso la primera multa, ni el contralor que pone multas impagables, podía pasarse por la faja esa sentencia definitiva del Consejo de Estado. Ahora, ¿por qué me ponen multas si la sentencia dice que no? En el caso del aseo, que está el otro caso de Transmilenio, por política, de manera arbitraria, y la hace impagable con un acto arbitrario que constituye un delito. El Contralor Distrital, sobornado por Odebrecht, usa la ley que es para la justicia en los casos de acción de repetición cuando se ha demostrado el dolo, es decir, que un funcionario público cometió un delito, y entonces usa esa ley que es para los jueces y me la aplica a mí como contralor, es decir, cuando no es juez, y no usa la ley de control fiscal. La ley de control fiscal no me hace sujeto de su investigación, por eso él no puede usar su ley, porque yo no contraté, yo no compré camiones, yo no contraté la baja de las tarifas de Transmilenio, es un decreto, es una política pública, yo no le pagué a los remuneradores haciendo un contrato, es una política pública. Los contralores no examinan la política pública, examinan los contratos y no participan. Mucha gente cree que usted ya el lunes no puede volver al Senado. No, porque tienen que iniciar un proceso de pérdida de investidura que va al Consejo de Estado, y sin que exista todavía la sentencia de la Corte Constitucional, porque no la ha publicado. De acuerdo a lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional en sus entrevistas, dijo las multas, él votando en contra, dijo la mayoría lo que aprobó es que multas provenientes de la Contraloría impedirían la posesión del funcionario, no la inscripción del funcionario. Si eso es así, queda escrito una sentencia, pues yo ya me posesiono. Tendría que haber un proceso para desinvestirme de la curul. Eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa realmente es que intenten impedir que compitamos por la presidencia de la República. Si lo que dice el presidente de la Corte Constitucional es cierto y de aquí a allá tuviese 1 billón de pesos por no subir los pasajes de Transmilenio, por pagarle a los recicladores, por cualquier otra circunstancia de ese tipo, que no es por conductas contractuales irregulares, y yo fuese presidente elegido, lo que haríamos es convocar a todo el pueblo colombiano a pagar esas multas. Y una vez presidente, me llevaría toda esa plata directa e inmediatamente a la universidad pública. Es decir, usted, todo el mundo sabe que está en campaña, que usted quiere ser presidente de la República y que va a aspirar en 2022. Con multa o sin multa, si usted es elegido presidente, lo que va a convocar es a la solidaridad de los colombianos para que paguen esas multas. Sí, soy elegido presidente, porque es que imagínese la pena que pasaría el país con que una sociedad decide que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia, pero que no se puede posesionar porque debe 300.000 millones por no subirle a las tarifas de bus. Imagínense lo que pasaría en el concierto internacional. Esa es la magnitud de la arbitrariedad y de la estupidez sectaria de un grupo político que cree que con trampas pueden llegar ellos a la presidencia e impedirnos a nosotros llegar a la presidencia. Senador, hay quienes dicen, es que Petro cree que porque sacó 8 millones de votos está por encima de la ley. Esos son los argumentos de sus contradictores políticos. Es al contrario, nosotros queremos que se aplique la ley. La Convención Americana es ley de Colombia. Ningún funcionario administrativo puede quitarle derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia, porque si no, estaríamos en dictadura. Eso es la ley. Senador, entonces ustedes anuncian que para el 28 de noviembre van a las calles a protestar por los derechos políticos suyos. El 28 de noviembre ha sido convocada por el movimiento estudiantil para la lucha por el presupuesto de la educación pública y por el movimiento sindical para impedir el IVA a la comida, que engañosamente intentan reproducir de nuevo. Colombia Humana sale a las calles en solidaridad con los estudiantes y con los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, pero sale a las calles también
para exigir democracia en Colombia, que está siendo agredida por el poder, tratando de eliminarnos como movimiento de la contienda política. Senador, conectado un poco, otra inquietud, conectado un poco a lo que menciona, teniendo en cuenta los hechos de los últimos días, las dificultades para sacar adelante proyectos importantes por parte del gobierno, la ley de financiamiento, ¿le está quedando grande el país a Duque? Pero hace tiempos, eso ya se sabía. Le quedó grande en el Senado. Otra cosa es que no se dijese, no se discutiera, la sociedad colombiana no supiese. Pero el tipo de programa afincado en el fracking petrolero y en reducirle impuestos a las corporaciones más poderosas del país, bancos, petroleras, carboneras, como solución a los problemas de Colombia, eso es de una torpeza enorme, que significa que no entiende el país y que le quedó grande. Vemos incluso que Uribe está asumiendo un liderazgo para tratar de encaminar esa agenda legislativa. Uribe es el único que puede salvar al gobierno. Yo pienso que no, porque las políticas del gobierno están afincadas en lo que el mismo Uribe propuso. IVA a la canasta familiar, reducción de impuestos, que fue lo que él llamó confianza inversionista, a grandes corporaciones, entrega del país a empresas petroleras privadas. Lo que pasa es que Uribe y Santos estuvieron en la época de las vacas gordas, el precio internacional del petróleo se disparó. Y a Duque, esa misma política hecha por Uribe que intenta implementar no le sirve porque el precio internacional del petróleo se desplomó. No era sostenible, pero nunca se debatió que un país no debe depender del precio internacional del petróleo, debe depender de su trabajo y de su conocimiento. Ni Uribe, ni Duque, ni Santos lo entendieron. Hoy que el precio se desploma y que va a entrar en crisis la economía colombiana aún más, ya está, queda la pregunta, ¿y cómo lo reemplazamos? Yo dije con aguacates, sí, con aguacates, producción agraria, transformación de la producción agraria, industria, conocimiento, redes, implica universidad pública para toda la juventud, pero mire lo que hace el gobierno. Y si Duque no se endereza, como dice, ¿qué concepto le merece esa apreciación del expresidente? Tiene que enderezarse primero Uribe. De pronto las ramas se enderezan también, pero el primero que tiene que enderezarse es Uribe. ¿Las cosas van a empeorar entonces? Sí, claro. Y hay que alistarse, porque la sociedad debe presionar la sustitución del modelo por un modelo productivo basado en el conocimiento. No, Bueno, Oiga, ay.